Continuando una de las secciones más interesantes y prometedoras para el canal, en Fútbol Entertainment aprovecharemos de nuevo para destacar a 5 jóvenes talentos, pero el día de hoy a través de una de las divisiones más competidoras, más prometedoras y además de ello cargadas de siempre ilusión para aquellos que saben administrar el talento y la capacidad de sobresalir. Es por ello que hoy destacaríamos a 5 jóvenes talentos a seguir en la Premier League 25-26. Como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a destacar las cualidades, la perspectiva y el ambiente que se pueden llegar a encontrar. 5 de los jóvenes talentos que creemos pueden llegar a sorprender esta temporada, en el que también les invitamos a que si no han visto los otros 3 análisis que fomentamos a través de 5 jóvenes talentos de las ligas más prometedoras del planeta, la Liga F, la Women's Super League y la Liga. También cada uno de estos enlaces y análisis los encontrarán en nuestro canal de YouTube. Con ello les invitamos a que los puedan llegar a ver y darle un vistazo a las grandes referentes o grandes referentes que buscan sorprender para el futuro. Como siempre, antes de comenzar, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de análisis les gusta, les entretiene, el que puedan llegar a demostrarlo a través de un me gusta y compartiéndolo representa también mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando a uno de los grandes futbolistas de la temporada y que ahora mismo, de cara a su irrupción y su papel, realmente promete ser piezas fundamentales para entender otra campaña prometedora para Liverpool. Hablando de Rio Hugo Moba, ahora mismo siendo uno de los futbolistas más jóvenes en Liverpool y básicamente el joven canterano más prometedor con solo 17 años, ya ha podido aportar en momentos importantes para lo que ha sido el inicio de la campaña para un Liverpool de Arne Slot, que no ha podido llegar a encontrar, diríamos, su mayor satisfacción en el campo a la hora de una consigna o ideología de juego clara. Aún así, el equipo ha podido llegar a encontrar a través de la faceta de, por supuesto, tener una plantilla cargada de talento, buenas oportunidades para sobresalir y seguir en la zona alta de la clasificación. Y en este caso también ha sido muy importante el papel de Río en este inicio de campaña. Ahora diríamos que el por qué le destacábamos es debido a la característica de lo que por ahora fomenta este Liverpool en una reconstrucción luego de la era post Jürgen Klopp, en el que ahora sí se siente un poco más de, diríamos, oportunidad por parte de Arne Slot de básicamente mantener un Liverpool que sí es suyo, que cuenta con una identidad clara por parte de la propuesta de su entrenador y con ello la premisa de que tarde o temprano en el confiar en el talento de la casa puede llegar a ser una buena opción, por ejemplo a la hora de ver quién pueda llegar a ser la mejor figura para jugar por la banda izquierda o por ejemplo para de nuevo poder llegar a desarticular y fomentar una mejor rotativa, que por ahora es lo que todavía cuesta bastante para este Liverpool. Futbolistas que aportan, pero se nota un pequeño bajón del nivel entre el que entra o el que sale, o básicamente todavía una línea no tan progresiva de este Super Liverpool que nos demostró grandes hazañas para la campaña anterior, y por ello confiar en futbolistas como él puede llegar a ser una buena oportunidad para que la dosificación y el margen de tiempo para figuras clave les pueda llegar a básicamente reencontrar rápidamente su mejor nivel y de ahí tratar de rápidamente equilibrar la batalla de nuevo por la pelea en lo más alto de la clasificación en el fútbol inglés. Con ello también destacaríamos a otra prometedora figura y en este caso hablando de uno de los con menor experiencia, pero cuyo margen de talento demuestra mucha más ambición. En este caso, hablando de Mats Doman, ahora mismo futbolista de Arsenal a través de sus divisiones inferiores y ahora mismo con 15 años se convirtió o estuvo hace muy poco en el inicio de la campaña en haberse convertido en el joven futbolista de Arsenal con menor margen de edad que pudo llegar a debutar para el primer equipo con con un margen cercano a los 15 años, pero inferior a los 16. Cercano al promedio. Ello le hizo realmente sobresalir en la estadística, pero también sobresalir a través de sus capacidades en el campo. Ahora mismo teniendo buenas capacidades físicas, especialmente teniendo en cuenta su edad, demuestra que todavía puede llegar a ser la faceta de un futbolista realmente interactivo en la posesión del balón, las progresiones en rápidos recorridos y además de ello la buena toma de decisiones en espacios cortos. Definirle ahora mismo como un centrocampista o un pivote, diríamos que todavía es demasiado acelerado
preocupado básicamente por no solo el margen de su edad, sino lo que es incorporarse a un Arsenal que básicamente verá en él necesidades para tratar de cumplir y no la oportunidad de explotar directamente una posición fija, porque ahora mismo es, diríamos, más sobresaliente para Arsenal ver dónde puede llegar a ser más redituable su posición y de ahí poco a poco que se haga natural el posicionarse ahí. Básicamente la idea de que su propia progresión y características nos enseñen dónde es mejor y dónde puede llegar a aportar más para Arsenal, pero teniendo en cuenta que el equipo, diríamos que a lo largo de toda esta campaña de lo que ha sido la era Mikel Arteta, ha demostrado que tiene ciertos márgenes de falencia a la hora de la rotativa, por ejemplo a través del historial de lesiones en futbolistas como él, que puedan llegar a poco dar este granito de arena en, por ejemplo, competiciones como la Copa de la Liga o la FA Cup, y además de ello una rotativa más fuerte para aportar en minutos finales de los partidos. Puede llegar a significar un Arsenal que sea competitivo y no lo deje de ser hasta los 90 minutos. Una muy buena oportunidad para una figura que realmente, con cualquier cantidad de minutos que le brindes, realmente demuestra un margen muy importante para su progresión y la oportunidad de que puedas llegar a no solo brindarle de oportunidades para destacar, sino que ello también se sienta natural, de que no tengas que forzar una figura muy valiosa y que ello básicamente sea perjudicial para su progresión, sino que al contrario, poco a poco empieza a conocer cuáles son las características de tener que pelear por la camiseta de Arsenal y además de ello, cuáles son sus mejores características como futbolista y como todavía joven, porque estamos hablando de un chico de solo 15 años, a la hora de su margen como futbolista profesional. Con ello será interesante ver rápidamente su progresión y todo lo que pueda llegar a aportar para Arsenal. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente una de las figuras más importantes para este nuevo Manchester City de Pep Guardiola, ahora mismo Nico O'Reilly, siendo uno de los futbolistas menores de 20 años con mayor cantidad de minutos jugados en los últimos 5 años para el equipo Citizen. Demuestra por qué Pep Guardiola tiene bastante confianza en él. Teniendo 1.93, diríamos que lo más curioso es constantemente verle aportando por la zona de la banda y la zona del desborde. No diríamos que el físico es algo importante, pero realmente destaca su progresión como un futbolista que, bueno, siempre ha parecido interesante a través del centro del campo, pero tiene, diríamos, el margen de un cuerpo de un extremo o una referencia ofensiva un poco más robusta o de talento a la hora de la línea técnica, y aún así sigue siendo un futbolista con buena capacidad en la salida de balón, buena capacidad a la hora de los choques y además de ello buena capacidad a la hora de su polivalencia, ya que al día de hoy se le está usando casi como lateral constantemente, uno reconvertido normalmente a centrocampista en ciertas fases de juego como en las del control del balón, pero aún así ejecutando una muy buena labor en el retroceso defensivo, lo cual era una duda debido a no solo su envergadura, sino de que estamos hablando de un futbolista muy joven y a veces se nos olvida que no es simplemente saltar al campo y sorprender, ello a través del margen físico también es una constante oportunidad para poco a poco que el cuerpo se asimile de cara a la alta competitividad, porque al día de hoy también es muy común ver a jóvenes que pueden llegar a sobresalir y destacar muy rápido, pero también ver cómo rápidamente se rompen en lo físico y su historial de lesiones, a menos de tener los 20 años, se convierte constantemente en una enciclopedia de cara a la enfermería. Por ello, el poder llegar a tener a futbolistas como él, con buenas capacidades físicas, pero que también lo puedan llegar a demostrar a través de su margen de progresión, no es algo de todos los días, y en ello el valor de lo que está logrando, porque realmente puede llegar a ser muy interesante si sigue demostrando estos márgenes útiles para el equipo de Pep Guardiola, y además de ello que le brinden de confianza de que tarde o temprano se le recompensará a la hora de tal vez un trabajo no tan característico de sus virtudes como la zona de las bandas, un constante problema para la historia de Manchester City en la Premier League, pero que tarde o temprano demuestre que pueda llegar a ser un futbolista importante para el proyecto a través de su progresión y el margen de su relevancia en la institución Citizen. En ello realmente es interesante ver no solo cómo sus capacidades y la oportunidad de hacerlas cada vez más prometedoras de cara al nivel en el equipo en el que está jugando puedan llegar a ser útiles y no quedarse atrás, sino realmente la idea de demostrar que Manchester City a través de sus canteranos puede llegar a seguir sobresaliendo, como tal vez la historia de cierto futbolista con el dorsal 47.
Con ello continuaríamos este análisis destacando a otro futbolista que hace muy poco, diríamos que menos de un año, ya le habíamos destacado como un joven talento sub-21 a seguir en esta Premier League. Por ahora volveríamos a destacar a Archie Gray, ya que es la oportunidad de cara a esta temporada de demostrar no solo que es un futbolista valioso y con el nivel suficiente para destacar en la Premier League como futbolista de primera división, sino una temporada en la que pueda llegar a dar el salto de cara a su rendimiento y competitividad para demostrar que es un futbolista que puede llegar a aportar en un nivel Big Six, básicamente en un nivel que pelee por Europa y, ¿por qué no?, con un margen de progresión que demuestre hacer que este Tottenham tarde o temprano se vuelva a posicionar en lo más alto. Ello demuestra, diríamos, una consigna realmente difícil, especialmente para el cambio de dinámica de lo que es el proceso Thomas Frank, pero en ello está la ambición de que si puede llegar a tomar buenas opciones de cara a los minutos que se le brindarán de cara a la temporada. Es probablemente la última gran opción o la última gran oportunidad para demostrar que puede llegar a ser una figura clara del once inicial. Si está preparado o no, el concepto se centra en el que haya demostraciones de su juego que realmente demuestren que con el paso del tiempo puede llegar a ser un cambio natural para el centro del campo de Tottenham, y de ahí la propuesta de que no solo se quede como una figura prometedora, joven, que pueda llegar a ser polivalente y con ello tapar varios agujeros, sino también una figura que demuestre que su nivel está en el Big Six y guiando a un equipo del Big Six, no como simplemente una figura rotativa. Por ello será interesante ver esta temporada, que es básicamente la opción de seguir siendo uno de los mejores para no quedarte atrás en el camino, y la propuesta de que al ser joven todavía tienes mucho margen a la hora de la adaptabilidad y además de ello de seguir encontrando tu mejor estilo de juego. Por ello será una importante temporada para él y por supuesto para Tottenham, ya que puede llegar a representar la oportunidad de, ¿por qué no?, soñar por algo más en esta Premier League, y además de ello con el desarrollo de una nueva era en construcción, una era sin referentes específicos o históricos. Poco a poco hay buenas figuras en el plantel, pero no figuras históricas. Están Mohamed Kudus, Richarlison, por supuesto, Xavi Simons, pero bueno, tal vez la oportunidad de, en un momento como esto, con los Harry Kane y los Heung-min ya fuera del camino, aunque con grandes historias, va a llegar a ser tu momento para demostrar que es el momento de alzar gloria de la mano de Tottenham Hotspur a través de tu nombre. Veremos si se puede llegar a lograr o no a través del nombre de este interesante futbolista y lo que pueda representar para su campaña en esta Premier League. Con ello culminaríamos destacando una de las figuras por las que siempre nos alegra poder llegar a hacer este tipo de análisis año tras año, porque siempre es interesante ver básicamente quién tome la papeleta de ser joven, ambicioso y determinante a la hora de tomar a básicamente toda Inglaterra por sorpresa. Y en ello realmente encontramos en este Bao la oportunidad de un futbolista que demuestra que, aunque las políticas de fichaje de Chelsea siempre son algo caóticas y difíciles de asimilar, si realmente son positivas a través de su ideología económica o si realmente son positivas a través de su proceso de sustentabilidad para la Premier League. Bueno, dejan estos fichajes que parecen más en favor de lo empresarial que en favor de lo deportivo, y por ahora Estevao sigue siendo una figura prometedora para el futuro de Chelsea, no las otras dos características, que puede llegar a poco aportar en el margen deportivo, sí, pero por ahora realmente a través de su inicio en esta temporada, la verdad es que es difícil o probablemente muy difícil para el aficionado de Chelsea no, diríamos, ilusionarse a través de lo que se ha demostrado en el campo, que con pocos minutos aporta con su buena capacidad técnica y también poco a poco buena demostración de progresión en la labor ofensiva. Demuestran que no solo es un futbolista que puede llegar a aportar en el día de hoy, sino que puede llegar a ser realmente una figura muy importante para la Premier League el día de mañana. Básicamente las labores que demostraron tarde o temprano futbolistas como Cole Palmer, de los que nadie esperaba una gran progresión, y al día de hoy parece que tarde o temprano llegará, y simplemente estar pendientes a cuándo será o no. Ello realmente demuestra por qué Estevao es una figura muy interesante para este Chelsea y porque puede llegar a poco ya preguntarse si puede llegar a formar parte del once titular, porque realmente es de este tipo de nivel del que estamos hablando. Un Chelsea cargado de muchas estrellas, pero que por ahora en figuras como él, más desequilibrantes, capaces en las presiones altas, capaces en las creaciones de juego y la zona de finalización, y que poco a poco están mejorando su margen de decisiones a
a la hora de encarar la puerta. Demuestran que por ahora Chelsea ha hecho un gran fichaje, algo caro, por supuesto, estamos hablando de Chelsea, más de 40 millones, cercano a los 30. Lo dejaríamos en una cifra muy alta, pero en general muy prometedora de lo que por ahora está demostrando este joven futbolista de tan solo 18 años, lo cual, bueno, le deja un margen de progresión a Chelsea del por qué no el poder llegar a aprovecharse de su nivel para bastante tiempo. Con ello, bueno, será interesante ver su progresión y la de cada uno de estos 5 futbolistas que demuestren, por qué no, su papel en esta Premier League. Antes de culminar, nos gustaría preguntarles cuál creen de estos 5 futbolistas que tiene el valor suficiente para poder llegar a convertirse en el mejor de los 5 de cara a final de la temporada, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.